Mi esposa escribió, espera y no cenes sin mí. Le respondí, voy de camino a ver a tu jefa despampanante, puedes tomarte tu tiempo con su marido. Mi esposa no paraba de llamar. Sucedió en el tipo de oficina donde hasta tu propio reflejo siente que no pertenece. Paredes de cristal, suelos de mármol y el zumbido constante de gente demasiado importante para sonreír. Y, sin embargo, allí estaba yo, de pie frente a Sofía Mendoza, la jefa de Valeria, sintiendo que tenía fuego en los pulmones. «Se lo de tu marido», dije, con la voz temblando más por la rabia que por los nervios. «Sé que ha estado viendo a mi esposa fuera del trabajo». «Los he visto». Sofía no se inmutó. No parpadeó. Simplemente se cruzó de brazos, se recostó contra su escritorio de cristal y dejó escapar una lenta y divertida exhalación. Del tipo que hace que te hierva la sangre. «Irrumpes en mi oficina durante una llamada con la junta directiva», dijo fríamente, «para acusar a mi marido de qué. ¿De tener una aventura con Valeria? ¿Has perdido el juicio?» Apreté los puños a los costados. «No he venido a pelear. He venido por la verdad». Sé lo que vi, ella subiendo a su coche, pensando que nadie la observaba. Sofía inclinó la cabeza. «Así que ahora estás acosando a tu esposa». «Estoy defendiendo mi matrimonio», repliqué. «Y tú estás defendiendo una mentira». Sus ojos se agudizaron. «No tienes pruebas, ni credibilidad. Y si crees que este pequeño berrinche no tendrá consecuencias, piénsalo de nuevo». Me acerqué, lo justo para bajar la voz. «¿Crees que me asustan tus consecuencias? Solo quiero la verdad. ¿Sabes lo que están haciendo a tus espaldas?» Fue entonces cuando se rió. Fuerte, cortante, teatral. «Oh, Tomás, pobre hombre frágil», dijo, burlándose. «¿Es por esto que Valeria se casó por debajo de su nivel salarial? Te estás desmoronando porque no puedes seguirle el ritmo». Esas palabras dolieron más que una bofetada. «Estás mintiendo», dije, con la mandíbula apretada. «No sabes lo que han hecho». «No me importa lo que hayan hecho», espetó, dejando caer su máscara. «¿Pero que vengas aquí? ¿Gritando calumnias en mi oficina? Eso sí me importa. La carrera de Valeria está en juego ahora, y quizás la tuya también, si no tienes cuidado». La puerta se abrió de golpe detrás de mí. Entraron 2 guardias de seguridad, con rostros de piedra, listos. Sofía se enderezó el saco y me señaló con un gesto de la mano. «Sáquenlo de aquí. No trabaja aquí, y si vuelve a poner un pie en este edificio, solicitaré una orden de alejamiento». Apenas me resistí mientras los guardias me tomaban por los brazos. «Lo descubrirás muy pronto», dije en voz baja. «Crees que el poder te hace intocable, pero a la verdad no le importa quién eres». Le eché un último vistazo a su rostro, todavía engreído, todavía con una sonrisa burlona. Mientras las puertas se cerraban detrás de mí, me escoltaron por el vestíbulo impecable como si fuera un intruso, alguien sucio que había entrado de la calle. La gente me miraba, las cabezas se giraban. Mantuve la barbilla en alto, aunque sentía que todo el pecho me iba a explotar. Para cuando llegué a la acera, el aire frío me golpeó más fuerte que la humillación. El mundo de Valeria, mi mundo todo se estaba resquebrajando y nadie me creía. Pero no había terminado. Ni de lejos. Sabía que estaría esperando incluso antes de entrar en el camino de entrada. La luz del porche seguía encendida, su coche aparcado torcido, como si hubiera entrado con demasiada prisa como para preocuparse. Cuando abrí la puerta, Valeria estaba de pie en la sala de estar como una tormenta a punto de estallar, con los brazos cruzados, el saco todavía puesto y su gafete de trabajo balanceándose ligeramente con cada respiración superficial. «¿Fuiste a mi oficina hoy?», dijo, con la voz tensa y fría. Cerré la puerta detrás de mí lentamente. «Valeria, lo sé». Me interrumpió, dando un paso adelante. «¿Qué le dijiste a Sofía?». Intenté mantener la calma, mantener mi voz baja y firme. Pregunté si podrían aligerar un poco tu horario. Quizás horas más cortas o menos noches hasta tarde. Eso es todo. Su expresión no se suavizó.
¿Le pediste eso a mi jefa sin siquiera hablar conmigo? No intentaba hacerlo a tus espaldas, dije. Has estado llegando a casa completamente agotada. Pensé que si alguien de arriba podía hacer espacio para un mejor equilibrio, Tomás. Dejó caer los brazos y respiró hondo, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Tienes idea de cómo me hiciste quedar? No intentaba hacerte quedar de ninguna manera, dije, acercándome a ella. Solo veo lo cansada que estás. No duermes. Apenas comes. Traes trabajo a casa todas las noches. Me miró fijamente, con los ojos brillantes. Porque estoy construyendo algo. No te limitas a ir tirando cuando estás en mi posición. Luchas por tu puesto cada día. Lo entiendo, dije. Pero veo lo que te está haciendo. Solo quería ayudar. ¿Haciéndome parecer débil? Espetó. ¿Sabes cuánta gente mataría por el puesto que tengo? Y ahora Sofía va a pensar que tengo un marido preocupado porque no puedo manejarlo. Eso no es lo que dije, murmuré. Le pedí que te cuidara, no que te llevara en brazos. Valeria ahora caminaba de un lado a otro, sus tacones resonando bruscamente en la madera. Me dijo que interrumpiste una reunión, que entraste sin anunciarte y empezaste a hablar de mi estrés como si estuviera a una mala semana de desmoronarme. Negué con la cabeza. No fue así como sucedió. Se volvió hacia mí. ¿Cómo sucedió entonces? ¿Te sentaste y le contaste toda mi rutina personal? ¿Le dijiste que también lloro en la ducha, o solo que se me olvida cenar la mitad de las veces? Le dije que te estás llevando al límite, dije, mi voz endureciéndose. Porque es verdad, y te quiero lo suficiente como para no dejar que te derrumbes solo para demostrar algo. Me quieres lo suficiente como para humillarme, replicó ella. ¿Pensabas que estaría agradecida? Pensé que lo entenderías, dije. No, Tomás. Lo que hiciste no fue por amor. Fue por control. Parpadeé. ¿Control? Sí. Su voz se quebró. ¿Quieres que llegue a casa más temprano? Me quieres más suave, más lenta, más disponible. Y usaste a mi jefa para intentar moldearme en eso. Eso no es, empecé, pero ella ya estaba caminando de nuevo. He trabajado 10 años para llegar a este nivel. Me he ganado cada reunión, cada cliente, cada noche hasta tarde. Y entonces tú entras en mi oficina como si yo fuera tu proyecto a reparar. Dejé caer las manos a los costados, frustrado. Estás retorciendo esto para convertirlo en algo feo. No, dijo, deteniéndose en seco frente a mí. Cruzaste una línea, y ahora Sofía está cuestionando si estoy demasiado exigida. Me sacó de una presentación hoy. Tomás, podrías haberme costado más de lo que crees. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Retrocedí, incapaz de encontrar algo que valiera la pena decir en respuesta. No quise arruinar nada, dije finalmente. Ella se burló. Simplemente lo hiciste por accidente, ¿verdad? Nos quedamos allí un momento, yo en un extremo de la habitación, ella en el otro. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero ahora parecía un tribunal. Cada palabra, una prueba, cada aliento, una nueva ofensa. Luego dijo, más bajo ahora, casi como si no quisiera creérselo ella misma, no confías en que yo maneje mi propia vida. Respiré hondo, del tipo que te duele en las costillas. Si confío en ti, dije. Pero quizás dejé de confiar en lo que sea que esté pasando detrás de tu horario. Entrecerró los ojos. ¿Qué se supone que significa eso? Negué con la cabeza. Nada. Me miró durante un largo rato después de eso. No con ira, ni siquiera con decepción. Solo algo más frío. Como si yo fuera un extraño que no se había dado cuenta de que se había mudado a su casa. Se dio la vuelta. Tengo una llamada por la mañana. Temprano. No me esperes despierto. Luego subió las escaleras y no miró atrás. Y yo me quedé allí, solo, en una casa llena de cosas silenciosas que ninguno de los dos quería decir.
Volví a sentarme en mi escritorio a la mañana siguiente, las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza como un recordatorio de que todo debía seguir siendo normal. Paredes de cubículo, manchas de café en los papeles, correos electrónicos interminables. Afuera, el horizonte de la Ciudad de México brillaba como una mentira. Mi teléfono vibró suavemente en mi bolsillo. Lo saqué, fingiendo revisar un recordatorio del calendario. Lo que realmente estaba observando era ese pequeño punto gris. El coche de Valeria acababa de entrar en el garaje de la empresa justo a tiempo, como todos los demás días de esa semana. Pellizqué la pantalla para hacer zoom. Tercer nivel, misma esquina. Nunca cambiaba. Había deslizado el AirTag debajo de su asiento trasero hacía 2 semanas. Me sentí fatal por ello todo el día siguiente. Me repetía a mí mismo que era solo precaución, no espionaje, que no se trataba de control, que solo intentaba entender a la mujer que ahora cerraba puertas entre nuestras palabras. Pero hasta ahora, nada. De casa a la oficina, de la oficina a casa. Quizás una parada en el supermercado una vez, una gasolinera, una cafetería cerca de su edificio. Cada movimiento, suave, predecible, limpio. Demasiado limpio. Era la pulcritud de todo aquello lo que me retorcía las entrañas. Valeria no era un robot. Tenía almuerzos con clientes, copas después del trabajo, conferencias. Al menos solía tenerlas. Pero esto era un mecanismo de relojería. Demasiado seguro. Como un camino que alguien traza para cubrir sus huellas. ¿Todo bien por ahí? Llegó una voz desde el otro lado del separador. Me sobresalté ligeramente. Era Rogelio, el chico de sistemas que siempre llevaba sandalias, incluso en invierno. Sí, dije, mostrando una sonrisa forzada. Solo una semana larga. Asintió como si conociera la sensación y volvió a sorber su refresco de tamaño gigante. Volví a mi pantalla. Mi navegador tenía 3 pestañas abiertas. Una sobre los plazos del proyecto, una sobre el rastreador de ubicación de Valeria y una sobre la página de inicio de una agencia de detectives privados en el centro. Discreto, asequible, pruebas verificadas en 48 horas. Tenían una presentación de diapositivas con fotos granuladas, un tipo pillado con una mujer detrás de un restaurante, otra imagen de alguien llorando en un coche. Hice clic a medias, mi cursor flotando sobre el botón de solicitar una consulta, pero no lo presioné. Me recliné en mi silla, me froté la mandíbula y susurré para nadie, ¿qué estoy buscando siquiera? Porque, hasta ahora, ella no estaba haciendo nada malo. No en la superficie. Y quizás yo era el que se estaba desmoronando. Aún así, no cerré la pestaña, simplemente la dejé abierta, esperando en silencio. Como yo. La cafetera de la sala de descanso siseaba más fuerte de lo habitual. Me quedé allí esperando a que terminara de borbotear, mirando el borde desconchado de un vaso de unicel como si contuviera algún tipo de presagio. Fuera de la ventana, la Ciudad de México palpitaba como siempre. Ruidosa, implacable, llena de gente caminando rápido como si supieran exactamente a dónde iban. Yo no lo sabía. Decidí tomarme unos días libres para pensar, para respirar, para seguir la verdad a donde quiera que me llevara. Pero primero necesitaba que me lo aprobaran. Así que, cuando llamé a la puerta de Marcos, mi gerente, un hombre que llevaba auriculares Bluetooth como si fueran pendientes, ya había ensayado mi historia. Mi padre está en el hospital. Cirugía menor. Nada dramático, pero quiero estar allí. Marcos ni siquiera levantó la vista de su pantalla. ¿Cuándo? De mañana al próximo miércoles. Silencio. Tamborileó su bolígrafo un par de veces, hizo clic con el ratón 2 veces y finalmente dijo, no. Parpadeé. ¿No? Tenemos las revisiones trimestrales a la vuelta de la esquina. Lo sabes. Finalmente levantó la vista. Mal momento. Me acerqué, manteniendo la voz firme. Marcos, he trabajado aquí durante 8 años. Nunca he pedido tiempo libre sin previo aviso. Sabes que no abuso de esto. Se reclinó,
cruzando los brazos como una figura de autoridad de un mal drama judicial. Ese es el problema, Tomás. ¿Crees que la lealtad te da poder? No es así. Ya no. Eso dolió más de lo que debería. Asentí lentamente, tratando de procesar cuán prescindible me acababan de hacer sentir. Claro, dije en voz baja. Así que, el tipo que cubrió a Carla durante su incapacidad por maternidad, que arregló la mitad del sistema de informes de inventario el otoño pasado, que trabajó con gripe, él no obtiene nada. Marcos enarcó una ceja. ¿Has terminado? La puerta de la sala de descanso crujió al abrirse detrás de mí. Ni siquiera me volví a mirar. No, dije, mi voz elevándose. No he terminado. Di un paso adelante, dejando el café con fuerza sobre el mostrador. Déjame adivinar. Si fuera alguien más ruidoso, más dramático, quizás alguien con quien juegas al golf los domingos, tendría 2 semanas y una canasta de frutas esperando. Marcos también se levantó, todavía con los brazos cruzados. Te estás pasando de la raya. No, dije, más tajante ahora. Simplemente estoy harto de fingir que tengo suerte de ser invisible. Se burló. Mira, ¿quieres hacer pucheros? Hazlo en tu hora de almuerzo. Saqué el sobre del bolsillo de mi abrigo. El que escribí hace 2 noches pero no había planeado usar. Lo golpeé sobre el mostrador junto a la crema para el café. ¿Quieres almorzar? Considera esto tu aperitivo, dije. Los ojos de Marcos se dirigieron al sobre. ¿Es tu renuncia? Asentí. ¿Hablas en serio? Lo miré directamente a la cara. ¿Crees que la lealtad no significa nada? Bien. Entonces no tendrás la mía. Agarré mi taza, volví a mi escritorio en silencio y apagué mi monitor por última vez. Sin despedidas dramáticas, sin portazos de cajones, solo un final silencioso para un capítulo que debería haber terminado hace años. Mientras salía del edificio, pasando por la recepción, pasando por el elevador por el que siempre esperaba demasiado, sentí algo extraño. No alivio, no miedo, simplemente más alto. Más recto. Como si mi espalda por fin recordara que tenía una columna vertebral. El aire exterior golpeó frío contra mis pulmones. Pero no temblé. Simplemente caminé. Y con cada paso, el mundo empezó a sentirse un poco más honesto. No me había afeitado en 2 días y mi café estaba frío. Pero no me moví. Simplemente me quedé sentado en mi coche, con las ventanillas entreabiertas, el motor apagado, observando el elegante todoterreno negro al otro lado del estacionamiento como si fuera el telón de un escenario, listo para ser descorrido. El coche de Valeria entró justo a tiempo. 8:09 de la mañana. Perfecta como siempre. Salió con tacones y un abrigo entallado, el pelo recogido de esa manera eficiente que decía que iba en serio. No miró a su alrededor, no se detuvo, simplemente caminó con determinación hacia el edificio y entonces se paró. Se giró de repente, consultando su teléfono, y pivotó, caminando hacia el extremo más alejado del lote, no hacia la entrada principal. Apreté la mandíbula. Y entonces, como viendo el truco final de un mago, la puerta del pasajero de un Lexus plateado se abrió, esperándola. El marido de Sofía, David. Solo lo había visto una vez antes. Alto, de unos 50 y tantos años, todo engreimiento pulido y ego sutil. Observé a través de mi parabrisas cómo Valeria se deslizaba en el asiento junto a él como si lo hubiera hecho 100 veces. No me moví, simplemente levanté lentamente mi teléfono, con el corazón palpitando. Clic. El coche salió del estacionamiento con suavidad y le di una ventaja de 10 segundos antes de arrancar mi motor. Lo seguí a 2 semáforos de distancia. No se apresuraron, no esquivaron el tráfico como si se estuvieran escondiendo. Eso fue lo que más me impactó. No tenían miedo de ser vistos. Fue la confianza lo que se me retorció en las entrañas como un cuchillo. Pasamos el centro, luego Polanco, y luego un giro a la izquierda hacia una parte más antigua de la ciudad. Edificios de ladrillo, una fonda con persianas descoloridas por el sol, una lavandería cerrada.
Luego el hotel, pequeño, de bajo coste, escondido entre una casa de empeño y un salón de uñas. Entraron, aparcaron en el lote trasero. Yo seguí por la esquina y encontré un sitio 3 filas más allá, lo suficientemente oculto. Y esperé. Las puertas del coche se abrieron. Observé por el espejo lateral. Valeria salió primero. Se había quitado el abrigo. David la siguió, con la mano en la parte baja de su espalda. ¿Cerca? Demasiado cerca. Clic. Otra foto. Se quedaron cerca de la entrada. Riendo. Riendo. Luego su mano rozó la de ella. Y finalmente, el beso. No fue rápido. Ni torpe. Fue real. Clic. Desaparecieron por una puerta lateral marcada como acceso privado. Solo huéspedes. No me moví. No grité. Simplemente seguí tomando fotos hasta que el estacionamiento volvió a quedarse en silencio. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina mirando las fotos en mi portátil. Cada una bala. Una verdad que no podía dejar de ver. Entonces mi teléfono vibró. Valeria, hola, cariño. Voy a coger ingredientes de camino a casa. ¿Qué te parece pollo al limón? Pensé que podríamos relajarnos esta noche. Solo nosotros. Se me revolvió el estómago. Miré su mensaje como si estuviera escrito en otro idioma. Amable, cálido, como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera pasado la mañana con el marido de otra persona detrás de la puerta de un hotel. Respiré hondo y respondí con una sola frase. Yo, voy de camino a la oficina de Sofía. Pensé que querrías estar avisada. Tardó menos de 10 segundos. Valeria, espera. ¿Qué? Valeria, ¿de qué estás hablando? Valeria, Tomás, por favor no hagas esto. Valeria, llámame ahora. No lo hice. Lo intentó de nuevo. Valeria, lo que sea que creas que viste, no es lo que parece. Entonces sonó el teléfono. Dejé que sonara 1, 2 veces, y luego contesté. Su voz estalló al otro lado. Tomás, no lo entiendes. No te atrevas a ir a verla. Tengo fotos, dije secamente. Puedo explicarlo. No, no puedes. Por favor, solo ven a casa, dijo, y su voz temblaba ahora. Hablemos. Solo tú y yo. Ya estaba entrando al periférico. Demasiado tarde, Valeria. Tomás, espetó, cambiando de tono. Vas a hacerlo estallar todo. No te corresponde decidir esto. Yo no estoy decidiendo nada, dije. Eso lo hiciste tú cuando te subiste a su coche. Silencio. Luego su voz se tornó aguda y fría. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? No dudé. Sí. Finalmente, diciendo la verdad. Y colgué. La ciudad se veía diferente por la noche. Más silenciosa, como si contuviera la respiración. Me quedé un largo minuto frente a la torre de cristal de Mendoza y Klein, con el portátil en la mano, observando los pisos atenuados y las luces parpadeantes. Solo unas pocas ventanas seguían iluminadas. La de su oficina era una de ellas. Subí en el elevador sin decir una palabra. El silencio se sentía pesado, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. La asistente de Sofía ya se había ido. Llamé una vez y luego abrí la puerta. Estaba en su escritorio, todavía con tacones, la blusa impecable, pero el pelo ligeramente deshecho, con una horquilla menos. Levantó la vista, molesta al principio. Luego vio quién era. Se supone que no debes estar aquí, dijo bruscamente. Imaginé que dirías eso, respondí, entrando y cerrando suavemente la puerta detrás de mí. Pero también imaginé que querrías oír esto en privado. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Si esto es sobre el puesto de Valeria, no lo es, dije con calma. Es sobre tu marido. Eso la paralizó.
Un pequeño tic en su ceja. Te dije una vez que te mantuvieras al margen de cosas que no entiendes, dijo. Me senté frente a ella, abrí el portátil y giré la pantalla hacia ella. Las fotos ya estaban cargadas. No dije nada. Solo observé su rostro. Primero confusión, luego quietud. Sus ojos siguieron cada imagen, Valeria subiendo al coche, la parada para el café, el beso, el hotel. No parpadeó. Cuando apareció la última foto, la mano de David en la parte baja de la espalda de Valeria mientras entraban por esa puerta lateral, soltó un suspiro como si se le hubieran roto las costillas. No lloró de inmediato, pero algo detrás de sus ojos cambió. Hablé en voz baja. No vine aquí para hacerte daño. Solo vine para dejar de fingir. Me miró, con la mandíbula apretada, la voz baja. ¿Cuánto tiempo? No lo sé con certeza, dije. Pero lo suficiente como para que dejaran de ocultarlo. Sofía se inclinó hacia adelante, con los codos en el escritorio, frotándose la frente como si eso pudiera deshacer lo que acababa de ver. Y me trajiste esto porque la miré a los ojos. Porque ya no trabajo para nadie. Y no tengo nada que perder. Su expresión se quebró entonces, solo un poco. ¿Por qué no enviaste esto de forma anónima? Preguntó. Porque mereces la verdad de alguien que te miró a los ojos. Fue entonces cuando su voz finalmente flaqueó. ¿Sabes cuántas noches pasé defendiéndolo? Asentí lentamente. Conozco la sensación. Giró la cabeza, mirando por la ventana al horizonte. Sus hombros temblaron una vez. Luego otra. No necesito compasión, dijo en voz baja. No la traje. Un largo silencio se instaló entre nosotros, del tipo que no se llena con palabras. Luego volvió a mirar el portátil, con la mano apoyada suavemente en el panel táctil como si fuera algo frágil. Podrías haberle declarado la guerra a ella, dijo. Pero en lugar de eso, me diste esto. Me encogí de hombros. Supuse que sabrías qué hacer con ello. Asintió una vez y luego hundió la cabeza entre las manos. No me quedé, simplemente me levanté, cerré el portátil y lo dejé suavemente sobre su escritorio. Cuando llegué a la puerta, susurró sin levantar la vista, gracias por no gritar. Me detuve. No le vi el sentido. El daño ya estaba hecho. Rápido, dale al botón de me gusta para impulsar la historia. La oficina estaba en silencio. Demasiado silenciosa para el tipo de momento en el que ambos estábamos sentados. Sofía no se había movido desde que deslicé el portátil frente a ella. Sus codos seguían apoyados en el escritorio, su rostro hundido entre sus manos, respirando de forma superficial pero constante. El brillo de la lámpara de su escritorio hacía que la habitación pareciera más cálida de lo que realmente era, proyectando largas sombras sobre las paredes de cristal y los muebles de acero. Me senté de nuevo lentamente. Transferiré todo, dije en voz baja. No respondió, solo asintió levemente, con los hombros encorvados como si el peso de todo su mundo estuviera presionando su espalda. Abrí su portátil y me puse a trabajar, arrastrando los archivos de fotos, organizando los mensajes que había guardado, ordenando por fecha, etiquetando carpetas, todo limpio, todo claro. Sin drama, sin ruido, solo hechos y silencio. A mitad de camino, miré hacia ella. Sofía no se había movido, pero sus manos habían caído a su regazo. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos, y por primera vez desde que la conocí, parecía perdida. Sin autoridad, sin tono perfectamente medido, solo una mujer demasiado cansada para fingir que no se estaba rompiendo. No tienes que mirar nada de esto esta noche, dije. Todo estará aquí. Seguía sin responder. Parpadeó lentamente, con los labios ligeramente entreabiertos como si todavía estuviera asimilando el momento. Seguí trabajando. La barra de transferencia de archivos se arrastraba por la pantalla como una procesión fúnebre. Cada pitido de finalización resonaba en ese espacio silencioso, como un veredicto. Y luego, cuando la última carpeta terminó de copiarse, me recliné y me froté la cara. Solo habían pasado 30 minutos. Parecían 3 horas.
Sofía soltó un pequeño suspiro a mi lado. No un sollozo, solo una exhalación, como si algo pesado finalmente se hubiera soltado dentro de ella. Su cabeza se reclinó ligeramente, luego se desplomó hacia un lado. Y antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo, su sien estaba contra mi hombro. Me quedé helado. No dijo nada, no se disculpó, simplemente se quedó allí. Su respiración era suave, irregular. Miré hacia abajo y vi un tenue brillo de lágrimas secándose en su mejilla. Una había empapado la tela de mi manga. No me moví, no me inmuté. Después de todo lo que acababa de ver, después de todo lo que acababa de entregarle, supuse que lo menos que podía ofrecer era quietud. Había perdido más en 30 minutos de lo que la mayoría de la gente pierde en un año, quizás más de lo que admitiría, incluso para sí misma. Y no necesitaba otra palabra afilada o un gesto frío. Necesitaba aire. Se quedó dormida así. Lenta, suavemente. Su respiración se estabilizó. Y por un momento, su rostro se relajó, todavía triste, pero ya no preparándose para el impacto. Con cuidado, me deslicé para salir de debajo de ella. Se movió ligeramente, pero no se despertó. Me quité el abrigo y lo coloqué suavemente sobre sus hombros. Luego, con ambos brazos, la levanté, ligera pero tensa, como si todo su cuerpo todavía se aferrara al caparazón de la compostura. La llevé al sofá cerca de las ventanas, el mismo que había visto en reuniones antes, siempre luciendo demasiado impecable para ser usado. Esa noche, contenía algo real. La acosté, ajusté el abrigo sobre ella y retrocedí. No se despertó, no se movió, simplemente durmió. Y me quedé allí un segundo más, observando a la mujer más fuerte que había conocido finalmente permitirse ser algo más humana. Luego me di la vuelta, caminé hacia la puerta y la abrí en silencio. El aire nocturno me golpeó como una ola al salir. Frío, pero no cortante. Fresco. El horizonte de la Ciudad de México parpadeaba en la distancia. Altos edificios brillando como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Me quedé allí un momento más, simplemente respirando en la oscuridad fresca, dejando que la ciudad se asentara a mi alrededor. Porque a veces las personas que parecen más duras por fuera son simplemente las que más se esfuerzan por no hacerse añicos. Y esa noche, vi cómo se ven las grietas cuando finalmente aparecen. La casa estaba a oscuras, excepto por la luz de la entrada. Podía verla filtrarse a través del cristal esmerilado incluso antes de abrir la puerta. Mi mano dudó en el pomo medio segundo, lo justo para tomar aliento. Cuando entré, la encontré allí. Valeria, todavía con tacones, todavía con el mismo abrigo color crema que había llevado esa mañana cuando se subió al coche de David Mendoza. Caminaba de un lado a otro, con los brazos cruzados, el ceño fruncido como si hubiera estado discutiendo consigo misma durante la última hora y hubiera perdido todas las rondas. En el momento en que la puerta se cerró detrás de mí, se giró hacia mí. Ahí está, espetó. Realmente lo hiciste, ¿verdad? Dejé las llaves sobre la mesa como si fuera una noche cualquiera. Hola a ti también. Su voz salió como un latigazo. No hagas eso. No actúes con calma. Fuiste a ver a Sofía. Tomaste fotos. Tomás, ¿qué diablos te pasa? Pasé junto a ella hacia la sala de estar. Te dije que lo haría. Me siguió. No puedes simplemente destruir a la gente porque estás enfadado. No, dije, dejando mi maletín del portátil. Eso lo hiciste tú. Yo solo encendí las luces. Se quedó en medio de la habitación, con los puños apretados como si quisiera lanzar algo, o gritar, o ambas cosas. Esto no tenía por qué llegar tan lejos. Llegó tan lejos en el segundo en que entraste en un hotel con el marido de tu jefa. Apretó la mandíbula. Eso fue un error. La miré. Un error que has repetido más de una vez. Silencio. Se estremeció ligeramente pero se recuperó rápido. Solo querías castigarme. Negué con la cabeza. No. Quería la verdad, y ahora ha salido a la luz.
Valeria respiró con dificultad. Podrías haber hablado conmigo. Podríamos haber manejado esto en privado. Lo intenté, dije. Cada noche llegabas a casa con otra mentira metida entre los dientes. Lo intenté. Dijiste que estabas cansada. Dijiste que trabajabas hasta tarde. Dijiste que todo estaba bien. Elegiste el silencio. Elegiste la distancia. Lo elegiste a él. Su rostro se contrajo con algo entre el arrepentimiento y la rabia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Siseo. Sofía me llamó sollozando. Me está sacando de todos los proyectos. Recursos humanos ya está involucrado. Dijo que estoy emocionalmente comprometida y suspendida temporalmente. David no contesta mis llamadas. La miré fijamente, con firmeza. Tú no eres la víctima aquí. Se acercó más. ¿Crees que pareces noble en esto? ¿Crees que eres un héroe en busca de la verdad? Todo lo que has hecho es reducirlo todo a cenizas. No, dije suavemente. Tú lo quemaste. Yo solo dejé de fingir que el humo era niebla. Me miró, respirando con dificultad, los labios entreabiertos como si quisiera gritar algo pero no encontrara las palabras. Su furia, tan aguda hacía solo unos minutos, se estaba desvaneciendo en algo más pesado. Cogí el sobre de la mesa auxiliar. Lo había impreso en una copistería de camino a casa. Lo vio y se quedó helada. ¿Qué es eso? Una lista impresa de tus cuentas y la caja con tus cosas que empaqué esta mañana. La habitación de invitados ya está vacía. ¿Te quedarás allí esta noche? Su voz bajó. ¿Me estás echando? La miré a los ojos. No. Te estoy dando espacio para que te vayas con lo que te queda de dignidad. Por la mañana, te irás. Por primera vez esa noche, Valeria no se movió, no gritó, no acusó. Simplemente se quedó mirando. Y en ese silencio, vi cómo la golpeaba. El peso total de lo que había perdido. No solo su trabajo, no solo un secreto, sino la versión de mí que pensó que siempre se quedaría. No lo dices en serio, susurró. Hemos pasado por cosas peores. No, dije suavemente. Tú has hecho cosas peores. Yo simplemente he decidido no cargarlas más. Las palabras cayeron con fuerza. Pude verlo en su rostro. Algo se quebró detrás de sus ojos. No volvió a hablar. Me di la vuelta y subí las escaleras. Detrás de mí, el único sonido fue el suave crujido de su abrigo cuando finalmente se sentó en las escaleras. No con ira, sino con derrota. Habían pasado 3 días desde esa noche. La casa estaba en silencio ahora. Demasiado silenciosa, en realidad, pero no dolía como pensé que lo haría. Valeria se fue sin una escena. No más discursos, ninguna disculpa, solo una larga pausa en el umbral como si estuviera esperando que la detuviera. No lo hice. Esa mañana, mi teléfono vibró mientras estaba en el patio trasero con una taza de café y sin un plan en particular. Sofía Mendoza. Por un momento, me quedé mirando el nombre. La última vez que hablamos, apenas se mantenía entera en una oficina de cristal bajo luces tenues. Ahora, su mensaje era corto, simple. ¿Te gustaría tomar un café conmigo? Solo para hablar. La cafetería que eligió estaba en una calle lateral en Coyoacán. Estilo tranquilo y del viejo mundo con sillas desparejadas y jazz suave sonando bajo a través de altavoces polvorientos. Llegué primero, elegí un asiento junto a la ventana. Cuando entró, me levanté sin pensar. Se veía diferente, no tan pulcra como solía estar. Su blusa era informal, su abrigo desabrochado y su pelo recogido en una trenza suave. Sin maquillaje. Solo ella. Hola, dijo suavemente. Hola. Sofía se sentó frente a mí y esbozó una leve sonrisa. De su bolso, sacó un abrigo cuidadosamente doblado. ¿El mío? Dejaste esto, dijo, poniéndolo sobre la mesa. Gracias, respondí.
No me di cuenta. Lo sé, dijo. Tenías otras cosas en mente. Una camarera se acercó. Ella pidió té. Yo seguí con el café. Hubo una pausa, uno de esos largos silencios esperados que ninguna de las dos personas se apresura a llenar. Entonces Sofía habló. Valeria está acabada. La empresa la suspendió a la espera de una revisión, pero la Junta no está interesada en una historia de regreso. Demasiado riesgo. Su acceso con tarjeta fue desactivado ayer. Asentí lentamente. No me sorprende. Y David, dijo, más bajo ahora. Se ha mudado. Sus abogados ya están rondando. Tenían inversiones conjuntas, la mayoría a su nombre. Congelé cada una de ellas. La miré durante un largo segundo. Eso es rápido. He tenido tiempo para prepararme, dijo, con voz suave pero clara. Simplemente no quería admitir que podría necesitarlo. Sofía tomó su té, envolviendo la taza con ambas manos. Quise decir lo que dije esa noche, continuó. Podrías haberla enterrado en silencio. Podrías haber enviado esas fotos de forma anónima y haber visto el caos desde tu sofá. Pero viniste a mí en su lugar. Merecías escucharlo primero, dije. Miró su taza y luego a mí. ¿Te arrepientes? No. Sus labios se crisparon, casi una sonrisa. Yo tampoco. No hablamos de detalles después de eso. No lo necesitábamos. La cafetería estaba tranquila, la luz cambiando suavemente a través de la ventana a medida que avanzaba la mañana. Entonces, sin decir una palabra, Sofía extendió la mano sobre la mesa. No dramático, no coqueto, solo su mano sobre mi rodilla. Sus dedos descansaron allí como si estuvieran probando el espacio entre la amistad y algo más. La miré, pero no se apartó. Es extraño, dijo suavemente. He pasado toda mi carrera construyendo muros. Y ahora, de alguna manera, la única persona en la que confío es el hombre que lo derribó todo. Yo no lo derribé, dije. Simplemente me negué a mirar hacia otro lado. Esa vez sí sonrió. No hablamos de lo que vendría después. No en voz alta. Pero su mano permaneció en mi rodilla hasta que ambos terminamos nuestras bebidas. Y ninguno de los dos volvió a mencionar a Valeria. No sé cómo nos encontró. Quizás fue instinto. Quizás siguió a Sofía. Quizás simplemente me conocía lo suficiente como para adivinar a dónde iría cuando se disipara el humo. De cualquier manera, entró como una tormenta. Un segundo, Sofía y yo estábamos sentados allí. Música suave, miradas tranquilas, el lento tramo de la curación. Luego sonó la campana sobre la puerta de la cafetería, y todo se hizo añicos. Valeria. Su abrigo todavía estaba arrugado del asiento trasero del coche en el que hubiera venido. Sus ojos, desorbitados, rojos, vidriosos. No estaba llorando. Había superado eso. Era la furia sobre tacones. Sofía la vio primero y se enderezó en su asiento. Me levanté instintivamente, pero ya era demasiado tarde. Valeria no dijo una palabra al principio. Cruzó el suelo como si le perteneciera, con una mano agarrando una copa de vino que definitivamente no provenía de esa cafetería. Luego, sin previo aviso, la arrojó. Golpeó a Sofía en la cara, rojo intenso, repentino y violento, salpicando su blusa y su cuello como una escena de algún drama retorcido. Se oyeron jadeos a nuestro alrededor. Sillas arrastrándose. Alguien gritó. Me interpuse entre ellas rápidamente, agarrando a Valeria por el brazo. ¿Qué diablos estás haciendo? Le ladré. Tú, gritó, con los ojos fijos en mí. Me arruinaste. Intentó avanzar, pero no me moví. Sofía se quedó helada, parpadeando para quitarse el vino tinto de las pestañas. Valeria ahora temblaba, temblando de rabia. Te lo di todo, gritó. ¿Y tú me convertiste en una especie de villana? La gente miraba. Un camarero cogió el teléfono detrás del mostrador.
Mantuve mi voz nivelada. Tú te hiciste eso a ti misma. La seguridad llegó 2 minutos demasiado tarde, pero lo suficiente como para importar. La tomaron suave pero firmemente por ambos brazos. No se resistió, solo me miró con algo casi infantil detrás de la furia. No amor, no odio, solo incredulidad de que no lo detuviera. Ya no están contigo, dije en voz baja. Ni el trabajo, ni las excusas, ni yo. La llevaron hacia la puerta. No volvió a gritar. Simplemente se fue. Y en el segundo en que se cerró detrás de ella, el silencio volvió a caer. Sofía soltó una risa temblorosa, mitad aliento, mitad sorpresa. Tomé una servilleta de la mesa, la mojé en mi vaso de agua y me incliné. Quédate quieta, dije, limpiando suavemente el rojo de su mejilla. Asintió, sin hablar, con los ojos brillantes pero secos. Cuando terminé, le ofrecí mi brazo. Ella lo tomó, y salimos por la puerta trasera sin mirar atrás ni una sola vez. El horizonte fuera de la oficina de Sofía, ahora mi oficina, se veía igual, pero se sentía diferente cuando estaba sentado detrás del cristal. Habían pasado meses desde que pasó la última tormenta, desde que ella se alejó de la empresa por su incapacidad por maternidad, con una mano descansando suavemente sobre la vida que habíamos creado juntos. Su ausencia resonaba en los pasillos, pero no con tristeza, sino con paz. Nunca busqué el poder. Nunca pedí una oficina en la esquina ni títulos que hicieran que la gente hablara más bajo a mi alrededor. Solo quería la verdad. Y en algún punto del camino, la verdad me llevó aquí. Sofía y yo no nos precipitamos a nada. Reconstruimos, de forma lenta e intencionada. Compartimos el duelo, compartimos el silencio y, finalmente, compartimos la esperanza. Ahora, con ella fuera por un tiempo, llevaba el peso de la empresa con cuidado. No intentaba convertirme en ella. Me estaba convirtiendo en alguien completamente diferente, alguien en quien ella creía. Una tarde, me visitó, con la barriga más visible que la última vez, sus pasos un poco más lentos, pero su sonrisa igual de firme. Se paró cerca de la ventana y miró la ciudad. Es extraño, dijo. Toda esa gente ahí abajo. Nunca adivinarías lo que cada uno de ellos carga. Me acerqué a su lado, deslicé mi mano en la suya y dije, no, la verdad es que no y quizás ese era el punto. Porque si hay algo que todo este lío me enseñó, es esto, la gente no siempre es lo que parece. Aquellos en quienes más confías podrían estar viviendo 2 vidas. Aquellos a quienes temes podrían estar desmoronándose a puerta cerrada. Y los silenciosos, aquellos a los que nadie presta atención, podrían ser los que se mantienen en pie cuando todo lo demás se rompe. La vida es un desastre.